Tengan un buen día. El delito de fraude por administración desleal. Como se describe en el artículo 388 del Código Penal Federal y el equivalente de los códigos penales de todas las entidades federativas, comete el delito de fraude por administración desleal, fraudulenta o infiel al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. Atendiendo al contexto transcrito, para una correcta interpretación y recta aplicación del delito que exponemos, inicio señalando: la creación del delito de fraude por administración desleal, fraudulenta o infiel obedece al perjuicio patrimonial causado que en la administración de bienes ajenos se produce por el ejercicio desleal de las facultades o poderes de los administradores que tengan por decisión expresa del titular del patrimonio administrado, de la autoridad competente o por derivar de la ley, un nombramiento formal que los designe y habilite legalmente para administrar o cuidar bienes ajenos, facultades otorgadas con las que cuentan sobre el patrimonio administrado, en virtud de las cuales, abusando de tales facultades, realizan actos de disposición patrimonial perjudiciales, que son susceptibles de ser apreciadas y sancionadas como delito de robo, abuso de confianza o de cualquier otra modalidad de fraude. Delitos de robo, abuso de confianza y fraude, por los que los administradores desleales o infieles en tiempos pasados no eran sancionados penalmente, aunque lesionaran el patrimonio ajeno, porque los administradores actuaban válida y legítimamente en las disposiciones patrimoniales que realizaban, porque comprensiblemente e innegablemente no representaban apoderamientos, usos indebidos o sustracciones ilícitas e injustas, en razón de que él o los titulares del patrimonio administrado les habían conferido u otorgado facultades de disposición patrimonial sobre los bienes o derechos administrados. Acciones desleales y abuso de facultades formales de disposición sobre el patrimonio administrado, intolerables y merecedoras de sanción penal, que tras la reforma del 10 de enero de 1994, en la cual se introduce el delito de administración fraudulenta, contemplado en el artículo 388 del Código Penal Federal, conforme al cual, a partir del día 1 de febrero de 1994, por la ruptura de la relación de confianza otorgada, lo comete el administrador de bienes ajenos que sobrepasa sus facultades de disposición y perjudica el patrimonio administrado y confiado en beneficio del administrador desleal o de un tercero. El interés o bien jurídico protegido en el delito de fraude por administración desleal es el patrimonio administrado, sustentado en un deber jurídico general de diligencia y lealtad que se concreta en la obligación a cargo del administrador de gestionar lealmente los recursos del patrimonio administrado, conforme al interés, fines y necesidades personales o sociales a que el mismo está encaminado. El objeto material en el delito de administración desleal, fraudulenta o infiel se integra con los bienes, derechos y obligaciones
que componen o integran el patrimonio administrado, sobre los que el administrador desleal, traicionando la confianza y abusando de las facultades que se le otorgaron, precisamente para administrar y cuidar un patrimonio ajeno, realiza actos de disposición perjudiciales que afectan negativamente el activo del patrimonio administrado, o bien contratación de obligaciones a cargo del patrimonio administrado que aumentan el pasivo. Comportamientos delictivos realizados por el administrador desleal que limitan o impiden el futuro aumento del patrimonio administrado o conducen a su posterior disminución y excluyen o limitan el ejercicio de las facultades de celebrar o realizar nuevas disposiciones o transacciones económicas sobre los bienes o derechos dispuestos fraudulentamente. El perjuicio al patrimonio administrado se causa como consecuencia directa del ejercicio abusivo de las facultades del administrador desleal o infiel y se concreta con la fraudulenta disposición de bienes o derechos patrimoniales, la contratación de obligaciones a cargo del patrimonio administrado y con las acciones u omisiones que impiden razonablemente el aumento del patrimonio administrado o causan una disminución futura de aquel. De acuerdo con lo anterior, afirmo de forma amplia, detallada y rotunda que comete el delito de fraude por administración desleal el administrador que, abusando de las facultades propias de su cargo, en perjuicio del patrimonio administrado, se apropia, dispone, utiliza o se aprovecha indebidamente de los derechos, recursos humanos, materiales y económicos. Contrae obligaciones en nombre del patrimonio administrado o los distrae de las finalidades queridas y perseguidas por el titular o titulares del patrimonio administrado, en beneficio propio o de un tercero. Existe perjuicio patrimonial y habrá delito de fraude por administración desleal, fraudulenta o infiel, no solo cuando la disminución o merma del patrimonio administrado se determine y causa alterando las cuentas o condiciones de los contratos, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o realizando operaciones en beneficio propio o de un tercero, que perjudican el patrimonio del titular o titulares del patrimonio administrado, sino también cuando de un modo no autorizado o contrario a los intereses patrimoniales administrados, el administrador desleal no hace u omite realizar intercambios u operaciones económicas que incrementen el patrimonio administrado, o realiza inversiones ajenas o inútiles, de manera que se limitan o frustran las facultades de disposición sobre los recursos del patrimonio administrado, y paralelamente también se restringe el desarrollo de los fines y necesidades personales o sociales al que en el escenario o orden económico está encaminado el patrimonio administrado. Entre los comportamientos de acción y omisión que dañan la relación de confianza otorgada, contravienen o quebrantan el deber jurídico de actuar, cumplir y realizar las acciones destinadas a preservar y proteger los recursos del patrimonio administrado y materializan el perjuicio patrimonial exigido para la existencia del delito de administración desleal, cuando se tiene la capacidad de hacerlo, tenemos al administrador infiel que contrae obligaciones perjudiciales en nombre del patrimonio administrado o celebra transacciones económicas que no son útiles para preservar e incrementar el activo del patrimonio administrado, porque no pueden cumplir la función económica que se habría obtenido
mediante una gestión leal y autorizada del patrimonio administrado, o lo que es igual, porque resultan contraproducentes a los intereses económicos del titular o titulares del patrimonio administrado. Por ejemplo, la contratación y pago de servicios que no se prestan o resultan inútiles para los fines o giro del patrimonio administrado. La contratación de préstamos sin autorización o sin justificación racional de su necesidad o aceptando innecesariamente unos intereses desmedidos. El otorgamiento de créditos a un cliente insolvente en lugar de un cliente solvente, con respaldo jurídico de su cumplimiento o que da en arrendamiento bienes muebles o inmuebles a un precio irrisorio. La adquisición o compra de mercancía incongruente con la caída del volumen de las ventas y por ende la necesidad de reducir costos. Al administrador desleal que, por desidia, mala fe o inactividad, pudiendo pagar una deuda u obligación impuesta por la ley a cargo del patrimonio administrado, no realiza su pago de manera puntual, omisión que da nacimiento o genera la obligación de pagar intereses ordinarios y moratorios, actualizaciones y recargos y demás prestaciones. Y el administrador infiel que no ejercita o gestiona las acciones extrajudiciales o judiciales de cobro de deudas, dejando prescribir el correspondiente derecho de cobro. El perjuicio patrimonial radica en la pérdida efectiva de un derecho o en la adjudicación de una obligación perjudicial, disminución patrimonial que no desaparece por el aumento o ganancia sucesiva en otra parte del patrimonio administrado, y su determinación se establece comparando el valor del patrimonio antes y después de la disposición patrimonial fraudulenta. El delito de fraude por administración desleal se perfecciona o consuma con la realización de las actividades desleales o fraudulentas en el instante en que se ocasiona el perjuicio económico al patrimonio administrado, proveniente de las disposiciones indebidas, no siendo necesaria la obtención de un beneficio económico para el administrador o de un tercero, porque lo que se exige es el perjuicio patrimonial del titular o titulares del patrimonio administrado. Espero haber cumplido con mi deseo y voluntad de que lo expuesto resulte de provecho para los afectados, estudiantes y abogados. El expositor es licenciado en Derecho por la UNAM. Tomó el curso de aspirante a notario público en el Colegio de Notarios del Estado de México. Cursó el posgrado en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana. Abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y penal. Autor del libro El delito de fraude y sus modalidades.